Buen día con todos. Buenas tardes ya. Vamos a comenzar con la sesión Gestión de Identidades y Acceso, que es nuestro capítulo cuarto. En este capítulo cuarto vamos a ver métodos de autenticación, controles de acceso y mecanismos de gestión de acceso. En general, este capítulo es importante, es muy importante, dado que buena parte de los errores que se dan o los fallos de seguridad que se presentan tienen que ver con que no se ha establecido o se han configurado correctamente las cuentas de los usuarios, sus permisos y no se tiene un control y seguimiento a los mismos. Entonces justamente vamos a mirar esto en este capítulo. Entonces la gestión, aquí lo que vamos a hablar de la gestión de la identidad y el acceso. Vamos a llamar esto IAM, gestión de Identity Access Management, gestión de identidad. En este caso vamos a manejar toda la gestión de dispositivos, de usuarios, de aplicaciones, con qué permisos y con qué derechos y en qué momento se le da autorización para que accesen los recursos. Luego, en ese orden de ideas, en este tema de gestión de identidad de acceso, vamos justamente a procurar proteger estos sistemas, estos datos de accesos no autorizados o ataques cibernéticos, estableciendo mecanismos adecuados para el acceso a la información. Entonces vemos una primera proposición que nos hace la NIS, donde nos hablan de que estamos hablando de un conjunto de prácticas y controles, digámoslo así, como mejores prácticas que permiten a las organizaciones manejar de manera estructurada todo el tema de usuarios y recursos de información. Esto va desde la creación de los usuarios, la autenticación de los usuarios, la autorización, el monitoreo de esos usuarios, de manera tal que podamos en todo momento garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Y de esa manera tener claro quién se registra al interno de la organización o que se conecta remotamente. Y en eso tendremos un registro en todo momento de las comunicaciones. Para ello, entonces, hay un proceso que nos establece la NIS, que es, primero obviamente registramos el usuario, luego le emitimos las credenciales de autenticación que va a utilizar, establecemos a qué va a tener derecho, o sea, a qué información, a qué recursos de información van a tener derechos. Cuando eso lo tenemos establecido, todo eso lo enviamos al sistema de aprovisionamiento, que es el sistema que se encarga de crear los usuarios y darle los derechos de acuerdo a las especificaciones o roles del usuario dentro de la entidad. Posteriormente, ya cuando el usuario tiene su credencial de conexión, entonces el sistema va a autenticar a ese usuario, va a controlar el acceso al usuario, es decir, en determinadas horas y días lo va a poder hacer, y a determinadas aplicaciones, y debemos llevar en todo momento un registro de esas conexiones. Para ello, entonces, están estos 5 pasos que lo que acabamos de explicar: registro de usuario, emisión de gestión de credenciales, gestión de derechos de acceso, aprovisionamiento, autenticación, control de acceso y auditoría. Digamos, estos son los 7 pasos del proceso de gestión de identidad y acceso. Entonces, veamos qué métodos de autenticación vamos a emplear. Entonces, los métodos de autenticación, alguien cuando habla de eso dirá, bueno, no, estamos hablando es del usuario y contraseña, ¿sí? Una de las opciones de los métodos de autenticación es el usuario y contraseña, pero como vamos a mirar, hay diferentes mecanismos que tenemos en este minuto para poderle dar de alta a un usuario en un sistema, de manera tal que dependiendo de las plataformas vamos a emplear mecanismos de autenticación más robustos que otros, de manera tal que evitemos que por phishing nos roben el usuario y la clave,
sino más bien tengamos otros mecanismos que nos generen más confianza y podamos tener más control y sobre todo avanzar hacia la arquitectura de confianza cero. En ese orden de ideas vamos a mirar el clásico, que es la autenticación basada en contraseña, y luego la autenticación de multifactor, que está muy en boga en estos minutos. Vamos a mirar el concepto de inicio de sesión único, la autenticación biométrica, donde básicamente miramos un comportamiento físico de la persona, y luego una que es bastante novedosa, que es autenticación basada en riesgos. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos y veremos estos métodos de autenticación. Entonces el método de autenticación clásico es el que la mayoría empleamos hoy, que es el de utilizar un usuario y contraseña, en donde el usuario introduce el usuario y la contraseña en la computadora, lo envía al servidor y el servidor entonces lo autentica y lo autoriza. O sea, revisa que sí es la persona autorizada, o sea, la autentica y luego autoriza para que continúe. Este mecanismo, digámoslo así, tiene algunas consideraciones que deberíamos tener en cuenta y es si almacenamos o no almacenamos ese usuario y esa contraseña. ¿Sí? ¿De qué manera podemos hacer ese proceso de autenticar? De dar un usuario y un password. Entonces, si los usuarios y los passwords, entonces, ¿qué? ¿Se guardan en algún lado en la computadora? ¿Se guardan en texto plano? ¿Se encriptan? O, por ejemplo, se utilizan mecanismos de hash para proteger las contraseñas. En el capítulo de que vamos a tener prontamente, que es el de criptografía, vamos a analizar este tema del hash y el salting, porque una de las opciones es que antiguamente se guardaban los passwords en los servidores, pero obviamente cuando un atacante llega al servidor y busca el archivo de claves, pues ya perdimos el año. Entonces la idea es que utilicemos mecanismos seguros para hacer eso. Entonces, que es empleando hash, que es básicamente hacer una operación matemática al password, de manera tal que lo que guardamos es el password. Y si el atacante se encuentra con el hash, pues simplemente vamos a complicarle la vida, como veremos en el capítulo de criptografía. En ese orden de ideas, la NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, recomienda que las palabras claves que empleemos al menos tengan 12 caracteres. ¿Por qué 12 caracteres? Mínimo. Porque resulta que ya existen varias aplicaciones, inclusive de software libre, que nos permiten llegar a intentar descifrar cuál es la contraseña y obviamente a nivel de fuerza bruta, con un ataque de fuerza bruta, entonces intentando. Ahora bien, si está probado que con los computadores que tenemos hoy día, a menos que sean computadores cuánticos, pues vamos a hacérsela difícil a las personas que están intentándonos hackear, al mínimo con 12 caracteres. Y ojalá tengamos contraseñas complejas que no tengan letras mayúsculas, que tengan letras mayúsculas, minúsculas y símbolos y números, que no sean palabras normalmente utilizadas en el idioma, ni datos que estén asociados a la persona, ni que digan Colombia.2023 o Costa Rica.2023 o Argentina.20. No. Justamente la idea es que no sean fácilmente adivinables y que la idea es que las cambiemos regularmente, ojalá cada 90 días. El siguiente elemento de autenticación que ya muchos de ustedes la utilizan, que es el mecanismo de autenticación multifactor. El clásico es el de doble factor de autenticación. Entonces, donde utilizamos algo que yo sé, por ejemplo, una contraseña y algo que yo tengo. Ese algo que yo tengo puede ser un token físico o un teléfono inteligente donde se genera una clave dinámica, por ejemplo, que es ejemplo para entrar a algunas aplicaciones bancarias. No solamente basta con el usuario y la contraseña, sino también con ese elemento que yo poseo. ¿Sí? Esto también se puede con el factor de múltiple factor de autenticación, inclusive puedo adicionar elementos de huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo del iris.
que al final del día lo que estoy haciendo es fortaleciéndolo, digámoslo así, los mecanismos de autenticación. ¿Qué características podría, o sea, estos mecanismos de autenticación podríamos, digámoslo así, adicionarle, por ejemplo, a la clásica contraseña, o más bien solicitar una contraseña que solamente sea válida por un determinado tiempo, por ejemplo, 30 segundos? Si alguien ha intentado entrar a la página de impuestos, en muchos de los casos le dice, le enviamos una palabra clave que dura un tiempo de 1 minuto o 30 segundos si usted quiere cambiar algún parámetro, por ejemplo. Eso se da, que es el tiempo de vida para, para esa clave es de un tiempo muy corto. Por ejemplo, cuando en algunos bancos alguien quiere hacer una transacción, pagar un servicio, por ejemplo, entonces cuando uno está escribiendo el servicio y lo va a pagar, entonces le envían un mensaje de texto por SMS con un código que va a dejar de ser válido en los siguientes 30 segundos. O muchas de las aplicaciones hoy día de los bancos también tienen generadores de estos códigos cada 30 segundos, de manera tal que aseguramos que no solamente con la contraseña, sino con un elemento que yo tengo y que eventualmente cambia en el tiempo, y que el cual estamos sincronizados con nuestro banco o con la fuente que está emitiendo el factor de múltiple autenticación. En otros casos, también la idea es que este mecanismo no esté atado a la misma equipo donde estoy haciendo las comunicaciones. O sea, que esté fuera de banda, por ejemplo. O sea, me explico, si yo estoy haciendo una autenticación a través de una computadora, la idea es que el código no me llegue por la misma computadora, sino ojalá me llegue al celular, por ejemplo. De manera, o si tengo un token físico, pues por ahí sería mejor. La idea en ese orden, bueno, la idea es que podamos tener diferentes mecanismos para robustecer o garantizar que somos las personas quien dicen ser cuando nos conectamos. Bueno, desde la autenticación también hay un tema que se llama el single sign-on o sesión única, inicio de sesión única, y que básicamente que en vez de que yo maneje varios user ID, password o múltiples factores de autenticación con cada uno de los servidores que yo tengo en mi organización, yo hago una sola conexión, me conecto a un solo sitio y lo hago de manera robusta, y desde allí voy a tener acceso a los diferentes servidores que tengo en la organización. Eso básicamente lo que hace, le facilita la vida al usuario. Obviamente tiene el problema que si utilizo solamente un usuario y un password, pues si me hacen, por ejemplo, phishing y me capturan mi usuario y mi password, pues me van a comprometer el acceso a todos los servidores donde yo tengo registro. Luego, en ese orden de ideas es clave, digámoslo así, mezclar esta forma de autenticación, digámoslo así, como por ejemplo con una autenticación de múltiple factor de autenticación. Algunas veces esto nos sirve, no sé si ustedes también han visto que algunas aplicaciones dicen, se va a conectar con un usuario de Google, por ejemplo, o con Facebook, entonces autentíquese ahí. Entonces la persona cuando se autentica y se conecta a su computadora, de una vez queda autenticada en diferentes aplicaciones porque se conectó a la aplicación de Google. Pero si le comprometen el usuario y el password de Google, pues todas las aplicaciones donde hayamos entrado con usuario y password, o más bien con el acceso de Google, van a estar comprometidas. Ese es el riesgo que tenemos si tenemos un ataque de phishing. La otra posibilidad es emplear autenticación biométrica, es decir, por ejemplo, que la huella, que el sistema tenga un sistema de reconocimiento de voz, o que nos hacen un reconocimiento de nuestro rostro, un reconocimiento facial, o que nos hacen un escaneo del iris, o hay un reconocimiento de la escritura, o sea, de la firma que podamos hacer. Ese tipo de autenticaciones, digamos así, de tipo biométrico, es bastante robusto, y tiene solamente, digámoslo así, un pero. Y el punto es que en este caso estamos capturando datos biométricos de las personas durante el proceso de inscripción, porque justamente para validar
que el usuario con su huella o con su iris o con su voz, pues tenemos que hacer la grabación de esos datos biométricos. Y el punto el riesgo acá es que esos datos biométricos, que son datos confidenciales, existe el riesgo de que alguien los utilice para otros fines no autorizados. Entonces, ese es uno de los riesgos que tendríamos con estos mecanismos de autenticación biométrica. El otro tema es autenticación sin contraseña, y este tema se está, digámoslo así, impulsando, que era lo que les mencionaba, que yo me comunico, o sea, acceso al sistema con un código único que solamente es válido por un tiempo muy definido, o me conecto a un servicio como Google o Facebook o de GitHub y de ahí tengo acceso a las diferentes aplicaciones, o tengo un certificado digital para hacer eso. Y en este caso, pues no estoy utilizando contraseña. Ya se está hablando que algunos de los proveedores como Microsoft o Google o otros están queriendo utilizar este mecanismo de, digámoslo así, métodos sin contraseña de forma avanzada y más bien emplear mecanismos con múltiples factores de autenticación. El otro ese es un método basado en riesgos. Este método basado en riesgos es bien interesante porque está analizando cuál es la situación en la cual se está conectando el usuario. Por ejemplo, si el sistema reconoce que el usuario siempre se está conectando de una dirección IP determinada a una hora determinada, en ese orden de ideas, como que el sistema va aprendiendo, tiene un sistema de inteligencia artificial o de machine learning que va aprendiendo usualmente esa persona desde donde se conecta. El punto es que el sistema, si la persona se va de viaje y se conecta desde otro país o desde otro continente, pues de una el sistema va a levantar una alarma y le va a pedir a ese usuario otras pruebas de autenticación porque pues se está identificando que no se está conectando desde su ubicación usual. Con lo cual la idea es que este sistema, digamos así, de inteligencia artificial y de machine learning involucrado, pues esté analizando ese comportamiento, o eventualmente si un usuario, supongamos que estamos en una empresa y alguien se conecta a las 2 de la mañana al área de contabilidad, un usuario que usualmente se conecta de 8 a 5, pues fácilmente ya esa conexión a unas horas no especificadas usualmente pues va a disparar, digámoslo así, un riesgo, una alarma. Es un riesgo y dispara una alarma y va a pedirle a esa persona más mecanismos de autenticación, e inclusive dependiendo del sistema va a pedir que, por ejemplo, la autenticación o la autorización de su jefe para que pueda entrar a esa hora en la madrugada, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de una autenticación avanzada. Es una autenticación basada, digamos así, en riesgos. ¿Qué características tiene esta autenticación basada en riesgos? Que como les mencioné, puede emplear mecanismos de machine learning, o puede estar basada en reglas, lo que les decía, tales personas solamente se pueden conectar a estas horas y a estas aplicaciones, y si está pidiendo algo diferente, definitivamente pues no lo va a permitir. Ese sería, digamos así, el modelo de autenticación basado en riesgos. Ahora vamos a hablar un poco del tema de controles de acceso. Bueno, en el tema de controles de acceso, vamos a ver que este es un elemento crítico dentro de la estrategia de ciberseguridad, porque la idea es que solamente le demos acceso a las personas que efectivamente estén autorizadas para eso, tengan acceso a los datos y a los sistemas confidenciales que nosotros tenemos. ¿Cuál es la idea? La idea es prevenir que una persona que no esté autorizada pues tenga acceso a la información confidencial de la organización y que no vaya a modificar o a comprometer los datos. Y en muchos de los casos, obviamente, para cumplir con normas inclusive legales, de manera tal que los que no están autorizados simplemente no puedan conectarse. Bueno,
Aquí vamos a tener diferentes modelos de controles de acceso. Vamos a tener modelos de control de acceso, vamos a tener políticas de control de acceso y podemos establecer listas de control de acceso. Miremos cada uno. En los modelos de control de acceso vamos a ver que hay diferentes formas en los cuales el usuario se puede conectar y que va a tener diferentes niveles de control. Esto lo vamos a explicar en un par de minuticos más. Se tienen políticas de control de acceso de manera tal que las políticas que yo establezca al interno de la organización estén alineadas con los permisos que yo le doy a los usuarios. Es decir, lo que les decía, por ejemplo, en una organización trabajan de lunes a viernes, los sábados y los domingos solamente con autorización pueden entrar a los sistemas. Por ejemplo, eso pues es una política, ¿no? O listas de control de acceso, por ejemplo, que esto, usualmente las listas de control de acceso se utilizan para los equipos de comunicación, por ejemplo, para enrutadores, switches, firewalls, donde en estos equipos yo defino justamente el permiso o denegación de un usuario o una aplicación para que fluya hacia otro sistema. Entonces ahí estaríamos hablando de listas de control de acceso. Vamos a mirarlo en detalle también. Tenemos los mecanismos de control de acceso y estos mecanismos de control de acceso es justamente todo el manejo de la identidad para establecer los permisos que están definidos para ese usuario. La filosofía de manejar el privilegio mínimo, es decir, por definición nadie tiene acceso a nada. Y de hecho lo vamos a mirar en la parte de nube, que por definición no hay usuarios creados y si tú creas un usuario, pues simplemente no tiene acceso a nada. Que el privilegio mínimo es no tener acceso a nada. Y solamente se van dando privilegios mínimos de acuerdo a las necesidades de la operación. Dentro de esto que estamos hablando de todo el tema de políticas, controles, mecanismos de control de acceso, uno de los elementos claves es las prácticas de control de acceso, que hagamos una revisión de todos estos elementos de manera regular. Entonces veamos los modelos de control de acceso y acá tenemos tres básicos que vamos a hablar, obviamente hay más. Uno se llama control de acceso discrecional. Es decir, que los recursos que se le dan a los usuarios, digámoslo así, un administrador de un activo va a estar dando permisos de acuerdo a su criterio, pero no hay ninguna regla establecida para eso. El otro es un control de acceso obligatorio, que básicamente allí estamos hablando de mecanismos de seguridad predefinidos y reglas inclusive para que se puedan accesar a la información. Entonces son controles de acceso obligatorios. El otro es basado en roles, o sea que cuando yo me vaya a conectar va a depender del rol que yo tenga en la organización. Por ejemplo, si yo pertenezco al grupo de contabilidad y específicamente al grupo que maneja relación con terceros, yo puedo hacer pagos de cheques, por decir algo. Tengo acceso a la aplicación de pagos de cheques. Y hay otro que tiene acceso a la aplicación de creación de ¿cómo se llama? De proveedores. Pero esto básicamente está dado por roles. Esta de roles se utiliza, como veremos, mucho en el área de cloud, porque allá recomiendan crear roles más que a cada usuario comenzarle a darle permisos, sino crear un rol y al usuario meterlo dentro de un grupo donde hay un rol, estén los roles especificados. Las políticas, como vimos, es quién tiene acceso a qué recurso y bajo qué condiciones. Y eso debe estar alineado con los objetivos de la empresa, de manera tal que de allí se desprendan reglas que se deban seguir por todos los usuarios, y más que se deban seguir por todos los usuarios, que los sistemas de control los implementen. Están las listas de control de acceso que, como los mencioné, usualmente se emplean para dispositivos de red, enrutadores, switches, servidores, donde yo voy a definir qué aplicación o usuario si tiene permitido o no el permitido el acceso,
y qué acciones puede realizar con el recurso que está trabajando, por ejemplo, con el enrutador, o el switch o el servidor. Y estas listas de control de acceso también pueden definir permisos de lectura, escritura, ejecución o denegación. Ahora analicemos un poco los mecanismos de control de acceso. Y entonces acá en estos mecanismos de control de acceso vamos a mirar acá esta gráfica, que es un poco más ilustrativa, que estos mecanismos de control de acceso va a decir, ok, le vamos a dar acceso a los usuarios basado en reglas, es decir, todas las políticas que están definidas en el negocio, que trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y que tales grupos dentro de la organización tienen tales accesos. Esas son reglas. Basados en rol. Son permisos a usuarios basados en el rol que cumplen dentro de la organización. Entonces, el área contable, donde están los roles de pagadores, entonces, si alguien pertenece al rol de pagador, puede entrar a la aplicación que permite poder hacerle un pago a un proveedor, por decir algo. Entonces, basado en rol. El otro es basado en tiempo. Entonces, que yo tenga un mecanismo de control de acceso en función de un horario específico para un grupo de personas. De manera tal que fuera de ese horario, pues yo no voy a permitir el acceso a los usuarios. O dependiendo de la ubicación física. Entonces, todos los usuarios que están en tal dirección y que por GPS estén ubicados en tal localidad tienen acceso a la aplicación. De resto, los usuarios no tienen acceso, así sean los usuarios con las claves correspondientes, pero si no están ubicados en el sitio que corresponde, pues no le va a dar acceso. Ejemplo, los usuarios que se van de vacaciones, pues no tienen por qué estar conectándose a las aplicaciones de la empresa. Si están en una playa o en la selva o en un río o donde estén, pues no, pues si no están en la oficina, pues simplemente no va a tener acceso. Que ese es un tema basado en ubicación, por ejemplo. Que en algunos casos, por ejemplo, en bancos, si un usuario bancario sale del edificio y el sistema de talanqueras identifica que el usuario ya no está en el edificio, ya perdió los accesos temporalmente hasta que no esté de nuevo en el edificio. Ese es un ejemplo de un mecanismo de control de acceso basado en ubicación. En general vamos a decir que de estos mecanismos de control de acceso están alineados con la estrategia de cero confianza que veíamos al comienzo del curso, donde yo puedo tener reglas, roles, definiciones por tiempo y ubicación, que son parte fundamental de la estrategia del cero confianza. Luego, en ese orden de ideas, al final del día, empleando estos diferentes mecanismos de control de acceso y haciendo un monitoreo constante del usuario, vamos a poder, digámoslo así, estar cada vez más cerca de este modelo de cero confianza, siempre aplicando la idea de tener los privilegios mínimos para los usuarios. Justamente esa idea de privilegio mínimo lo que nos busca es reducir el área de exposición que tengamos, porque si un usuario no autorizado tiene acceso a muchos servidores, tiene acceso a servidores que ni siquiera le sirven para nada, pero sí le pueden servir a un ciberdelincuente, por lo cual la idea es que reduzcamos al mínimo los privilegios que le damos al usuario, de manera tal que reduzcamos la exposición de ataque que podría tener un ciberdelincuente si por alguna razón captura los elementos de autenticación de un usuario válido. Y por último, dentro de estos temas de controles de acceso está el tema de regularmente realizar revisiones periódicas a todo lo que estamos hablando. Entonces, si en la organización se definieron mecanismos de autenticación por roles, de tiempo, por ejemplo, pues tenemos que estar revisando recurrentemente que todas las personas que están involucradas en ese modelo, número uno, pertenecen a la empresa, número dos, pertenecen a los grupos que corresponden, porque es probable que una persona que trabajó en un grupo en un año y al siguiente lo cambien de puesto y en el nuevo puesto tenga nuevos permisos, nuevos derechos. La idea es que el sistema y la mejor práctica es que estemos monitoreando que si el usuario ya no va a tener funciones
digámoslo así, que tenía antes con su rol antigua, con su cargo antiguo, pues se le tienen que ser revocadas. A continuación veamos los temas de mecanismos de gestión de acceso. Entonces, en los mecanismos de gestión de acceso, vamos a buscar, digámoslo así, fortalecer la postura de la organización. Y para ello podemos, digámoslo así, utilizar varios mecanismos de los que hemos hablado, mezclando temas como del single sign-on, múltiple factor de autenticación, tener una plataforma al interno de la organización dedicada a toda la gestión y administración de usuarios. Porque en muchos de los casos en las empresas tenemos diferentes servidores, diferentes aplicaciones, y la idea es la idea es poder centralizar toda la administración a las diferentes cuentas para el manejo de la autenticación y autorización de los usuarios de manera centralizada. El otro punto es poder estar monitoreando todas estas cuentas y los comportamientos anómalos. Entonces, la idea es que tengamos mecanismos, como veíamos en la sesión anterior, de poder identificar si alguien está conectándose desde un dispositivo no autorizado a una hora no permitida, por ejemplo, a una plataforma a la cual no tiene acceso. Entonces, identificar estas situaciones y estar monitoreando, y especialmente también monitorear a los usuarios que tienen más, digámoslo así, más privilegios, porque dependiendo de lo que haga un usuario con más privilegios, puede que esté comprometiendo la información de la empresa. Supongamos que tenemos a alguien del área de tecnología que tiene acceso a varios servidores. La idea es que tengamos una plataforma de monitoreo de manera tal que las acciones que haga ese usuario que tiene privilegios en varias de las plataformas, le pongamos focos de manera tal que estemos claros que ese usuario de tecnología que tiene múltiples accesos a servidores, pues lo vamos a estar monitoreando. Tener claro que estas herramientas yo puedo crear usuarios y también puedo borrar usuarios o suspender usuarios de acuerdo a la situación en la cual esté el usuario o contratista. Si está en vacaciones o está de permiso o simplemente salió de la empresa. En algunos casos aparecen que personas que trabajan en una empresa por alguna razón aún tienen acceso a la misma y esa como tal es un riesgo de seguridad de que esa persona pueda atacar a la información de la empresa. Tener la posibilidad de integrar estos mecanismos de autenticación y gestión de acceso con sistemas federados como los que hablamos de Google, de Microsoft, de GitHub, para poder enlazar con otros proveedores también que manejan temas de autenticación. Bueno, hasta ahí es la parte de lo que vimos de gestión de identidades y acceso. Entonces, en este momento, si ustedes tienen preguntas, vayan poniéndolas para que no se les vaya a olvidar de estos tres elementos que vimos: métodos de autenticación, controles de acceso, mecanismos de gestión de acceso. Al final de la sesión vamos a volver acá y vamos a responder estas preguntas que surgieron de todo este tema de gestión de identidades y accesos. Entonces los invito a que vayan poniendo las preguntas si tienen al respecto de este capítulo. A continuación voy a cargar el otro capítulo. Bueno, entonces aquí vamos a ver el tema que se llama seguridad de las aplicaciones, que es nuestro capítulo 5. Entonces, en la agenda que tenemos en este capítulo 5, vamos a mirar todo el tema de prácticas de codificación seguras de aplicaciones. Vamos a ver algunas de las vulnerabilidades comunes que se ven en aplicaciones. En concreto, vamos a analizar las aplicaciones de OWASP. Voy a explicarle de nuevo qué es OWASP. Y vamos a mirar algunos mecanismos de seguridad de las aplicaciones. Entonces, como por una pequeña introducción de este tema de seguridad de las aplicaciones, si dentro de nuestras organizaciones hacemos desarrollo de aplicaciones, desarrollamos el portal o alguna aplicación al interno, es fundamental estar monitoreando este desarrollo de código y hacerlo de una manera segura, ya que
los diferentes mecanismos de ciberataques y la sofisticación de los mismos va creciendo. Y si los podemos contemplar en etapas tempranas dentro del desarrollo del código de las aplicaciones de las empresas, pues eso es un tema ideal, de manera tal que podamos hacer una reducción de las amenazas de seguridad comunes. Vamos a ver que hay una serie de ataques, por ejemplo, de inyección de comandos de SQL o secuencias de comandos que están reportadas hace ya más de 20 años, pero que los desarrolladores de páginas web o desarrolladores de aplicaciones en general siguen cometiendo porque no le ponen foco a este tema. Vamos a mirar de qué se trata. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando desarrollemos estas aplicaciones, pues en todo momento garanticemos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del software, de manera tal que mejoremos el nivel de confianza y la confiabilidad de nuestros usuarios. El punto es que al hacer estos procesos de código seguro, desarrollo de aplicaciones seguras, nos vamos a evitar dolores de cabeza, pérdida de dinero, digámoslo así, por multas que tengamos, o porque no estamos cumpliendo la reglamentación de la industria. Entonces veamos el tema de prácticas de codificación seguras en aplicaciones. Y comencemos con esta primera idea. Esta idea viene del NIST, de IBM, de un grupo de consultoría que se llama Gartner. Dice que el costo de eliminar una vulnerabilidad de seguridad, ¿no?, en una aplicación durante la fase de diseño es entre 30 y 60 veces menos que si se eliminara durante la fase de producción. O sea, si nosotros tenemos una vulnerabilidad en nuestro servidor corporativo de web, por decir algo, y hay un ataque a ese mismo, el costo justamente de eliminar ese error es 30 a 60 veces más caro de lo que hubiese sido si se hubiese hecho ese desarrollo de aplicaciones de manera segura. O sea, el tema no es menor y la idea es que más bien hagamos un diseño de aplicaciones de manera segura y que sea el diseño seguro lo que hagamos por defecto. Acá hay alguna serie de frases de personas que han manejado el tema de seguridad en aplicaciones, como la de Michael Howard, el director de seguridad de Microsoft. Dice, lo más importante que puede hacer para mejorar la seguridad de software es escribir código seguro. O sea, lo más fácil es escribir código seguro. En esa misma línea dice, la mejor manera de prevenir los ataques cibernéticos es prevenir un código seguro. Ya les voy a explicar por qué. Y finalmente, OWASP, que esta es una organización abierta, una comunidad donde se identifican justamente todas estas amenazas de seguridad, dice, la codificación segura es un componente crítico en el programa de seguridad de información de cualquier organización. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Entonces, ¿qué es la codificación segura y por qué es importante? Entonces, vamos a analizar que la codificación segura nos permite que las aplicaciones al interno de nuestras empresas, los servidores de páginas web, servidores de aplicaciones en general, si utilizamos un mecanismo o una estructura de desarrollo de aplicaciones donde en todo momento hagamos validación de la entrada de los datos, o sea, que cualquier cosa que el usuario vaya a colocar como entrada de datos, la validemos, que tengamos la posibilidad de incorporar todos estos mecanismos de control, de autenticación y gestión de contraseñas, de control de acceso, como vimos previamente, que cuando estemos codificando lo hagamos de una manera sencilla, pero muy, muy robusta en términos de codificación segura, que tengamos muy claro todo el tema de gestión y registro de errores, porque ya se está visto que algunas veces los desarrolladores pues siempre piensan que sus usuarios van a ser usuarios válidos, pero cuando por ejemplo mostramos un problema, un error, no le vamos a decir al ciberdelincuente, no, es que el password que introdujo está mal,
o la contraseña está mal, o solamente se produce, no. Las nuevas prácticas dicen que debemos de ser muy claros, decir, lo sentimos, no se pudo conectar. ¿Sí? No decirle, oiga, ¿cuántas veces vamos en conexión y que a la cuarta vez ya lo voy a bloquear? No. La persona en la capacitación que tuvo debió haber tenido esa información de manera tal que solamente vamos a dar información que sea estrictamente necesaria. Tenemos que ir a ver mecanismos de prácticas criptográficas, en especial cuando estemos manejando datos personales o datos que son confidenciales. ¿De qué manera vamos a proteger esos datos desde las aplicaciones? Poder entender las amenazas, y ahorita vamos a hacer un ejercicio con respecto a las vulnerabilidades, amenazas y riesgos, y en todo momento diseñar con la protección de datos en mente. Esos serían los temas de codificación segura. Dentro del ciclo de vida del desarrollo de software de manera segura, SDLC, tenemos que la seguridad de la aplicación contempla la seguridad en el servidor, por ejemplo, o más bien seguridad en donde manejamos el contenido, donde está la base de datos, las aplicaciones, de manera tal que vamos a prevenir una fuga de datos allí. O sea, desarrollamos en el servidor y vamos a tener muy en cuenta foco en la base de datos y en la seguridad de las aplicaciones y los datos que reciben ahí y de las aplicaciones. La otra es la seguridad en la red, de manera tal que tengamos la capacidad de prevenir y detectar intrusos, bloquear aplicaciones que no sean aprobadas, de manera tal que podamos detectar de manera proactiva cualquier malware o botnet que nos quiera atacar, y también en las máquinas de los usuarios, la seguridad del punto final, establecer cifrado donde corresponda, buscar que el cumplimiento de las políticas y prevención de fuga de datos. Este, como tal, es el ciclo general de desarrollo de aplicaciones de software, donde comenzamos con una capacitación de seguridad al grupo de desarrollo. Con eso en mente, obviamente se hace la recopilación de requisitos de la aplicación, teniendo en cuenta en todo momento el desarrollo de software seguro. Hacemos la planeación y diseño en el mismo, implementamos, hacemos las pruebas de verificación, y que veremos más adelante que aquí esto tiene varias arandelas, todo el tema de la verificación y las pruebas del software, la implementación y seguir el círculo virtuoso de capacitación, de manera tal que en todo momento el grupo esté enterado de las mejores prácticas de desarrollo de software seguro. Si lo miramos ya, digamos así, por actividades en concreto, veremos acá las 6 actividades, los requisitos. Establecer cuáles son los requerimientos de seguridad que va a tener nuestra aplicación, que esto tiene que quedar muy claro. Asegurarnos que al interno del desarrollo de la aplicación que estemos haciendo, lo estemos cumpliendo y cumpliendo con las normas de políticas de la empresa con respecto a gestión de usuarios. Que cuando hagamos el diseño tengamos en cuenta que en algún momento nos pueden hacer una auditoría no externa, es decir, un delincuente puede intentar conectarse a nuestros servidores de manera sin aprobación, pues, con lo cual nosotros debemos asegurarnos que tenemos una arquitectura segura y que hemos contemplado los diferentes riesgos de las plataformas, inclusive la actualización del software de los mismos. Cuando estemos en el proceso de implementación, tenemos que revisar el código, y hay diferentes fases para esa revisión del código, de manera tal que podamos identificar cuáles son en la codificación que estamos haciendo, dónde están los riesgos y de qué manera los podemos mitigar, justamente en las fases tempranas de las pruebas del software. Y que podamos realizar justamente luego hacer las pruebas de seguridad del software, que seguíamos haciendo un círculo virtuoso de evaluación de riesgos, y que eventualmente hagamos pruebas de penetración a las plataformas para asegurarnos que lo que estamos implementando está aprobado contra situaciones anómalas como ataques. Posteriormente, tener un plan de respuesta ante incidentes. Si por alguna razón la aplicación queda mal hecha,
que podamos responder o aislar la aplicación de manera oportuna para poder proteger los datos de corporativos y de los usuarios y estar listos para responder el servicio. Análisis forense de incidentes y monitoreo de seguridad. Esto pues no lo tienen todas las empresas, pero este es uno de los temas más, ¿cómo llamarlo? Deseables que deberíamos tener al interno de la empresa, porque si yo tengo personal que está entrenado en temas de análisis forense, ya tenemos en esa organización personas con concientización de que en caso de un incidente de seguridad, qué hacer con los elementos, con computadores, con celulares, con cámaras de video, con diferentes elementos. Hace poco hacíamos el caso con la analogía con situaciones que pasan en los países. En los países entonces aparecen delitos, crímenes y cosas de esas, aparecen computadores, cámaras de video, cámaras de vigilancia que eventualmente borran, o computadores donde intentan borrar información, o celulares que intentan borrar información, o que alguien dice, no, lo que pasa es que como tengo mecanismos que es un equipo de tal fabricante, pues esto está probado que nadie puede mirarlo. La verdad es que las herramientas de forense pueden detectar todas esas acciones que hizo la persona. No, yo voy a borrar este subdirectorio porque hay información que la que estuve trabajando y que si vienen acá a hacerme una auditoría no quiero que me la encuentren. Pues resulta que las herramientas de análisis forense que muchas empresas tienen identifican absolutamente todo. Es más, les facilita el trabajo a la gente de análisis forense porque las herramientas de análisis forense dice, oiga, archivos borrados, acá está, subdirectorio borrado, archivo, este archivo. Ah, no, es que voy a renombrar el archivo y el archivo que era un documento Word voy a colocarlo como si fuese un ejecutable. Todo eso lo identifican las herramientas de análisis forense. Entonces, si cuando hacemos el desarrollo del software, nuestro software genera los logs de auditoría correspondientes y estamos claros en el manejo de los datos, la copia de los datos, el borrado de los datos, pues vamos a ver como que las herramientas de análisis forense van a identificar todos esos elementos. Luego, una buena práctica, digámoslo así, es disponer de esa estructura de análisis forense. Porque alguien puede decir, no, yo desarrollé en el servidor, pero los programas de prueba los coloqué en un subdirectorio escondido o lo borré y yo soy el único que sabe que lo borré. Resulta que los ciberdelincuentes también pueden hacer forense no autorizado y pueden identificar esas cosas que el desarrollador intentó tapar y las dejó por ahí en un subdirectorio volando. Eso va a llegar y va a ser una de las fuentes para poder hackear esos servidores. Obviamente la capacidad de estar monitoreando en toda la cadena va a ser fundamental y la parte de la concientización en seguridad, porque muchas veces y lamentablemente la mayoría de las personas que desarrollan software no tienen consideraciones de desarrollo de software seguro. Y ese es un elemento que se debe solicitar al interno de las organizaciones y también se debe solicitar con los contratistas. Si por alguna razón tenemos un contrato con algún proveedor X, debemos asegurarnos que ese software que nos está proveyendo ese proveedor X tenga pruebas de verificación de seguridad. Como vamos a mirar que hay diferentes pruebas que se tienen, de manera tal que lo que pongamos en producción sepamos de antemano que ya tuvo una serie de pruebas previas, digámoslo así, en el desarrollo de la aplicación y no es que vamos a colocar software muy bonito pero con un montón de errores desde el punto de vista de seguridad. Miremos algunas vulnerabilidades de seguridad comunes en aplicaciones como para que estemos en la misma página. Esta lámina se las había mostrado. Hay una organización que se llama el Open Web Application Security Project, es una organización abierta donde se hace el análisis tiempo en tiempo. Por ejemplo, en el 2017 hicieron un análisis, fue válido hasta el 2021, donde los elementos, ahí habían unos nuevos y otros preexistentes que cambiaron. Por ejemplo,
Acá aparecía la inyección de código, estaba en el 2017 como número 1 y ahora en el 2021 está como número 3. Vamos a hacer el análisis de estos. Vamos a mirar de qué se tratan. Acá lo vamos a mirar ya en español. Entonces vamos a mirar de qué se trata este control de acceso roto, fallos criptográficos, registro de seguridad y fallos de monitoreo. Cada uno de estos vamos a mirarlos porque estos son los, digamos así, los principales fallas que se tienen en las aplicaciones. Entonces veamos. Control de acceso roto. Aquí, ¿cuál es la amenaza? Que un atacante puede obtener un acceso no autorizado a una aplicación y sus datos. Y el riesgo es que el atacante esto lo podría utilizar para robarse los datos, hacer fraude o alguna actividad maliciosa. Si yo tengo un control de acceso roto. O sea, si alguien se me metió, hizo phishing a un usuario, se le robó el usuario y la contraseña, y tengo mecanismos que son muy fáciles de romper. Entonces, ¿cómo identificamos esta vulnerabilidad? Busque debilidades en los mecanismos de autenticación y autorización de la aplicación. Entonces, los mecanismos de autenticación y autorización que tenemos que revisarlo en las aplicaciones. Obviamente, ¿cómo prevenir esta vulnerabilidad? Implementar mecanismos sólidos de autenticación y autorización y usar mínimos privilegios. Acordémonos clave, que la aplicación que estamos realizando, pues el usuario que se conecte que tenga los mismos derechos, no es que tengan los derechos de root, por ejemplo. Eso no sería, digámoslo así, aceptable. La idea es que los usuarios que creemos dentro de las aplicaciones tengan siempre el privilegio mínimo para que no tengamos una cosa que se llama escalamiento de privilegios dentro del servidor. Una segunda vulnerabilidad, fallos criptográficos. Aquí, ¿cuál es la amenaza? Un atacante puede descifrar datos confidenciales como contraseñas o números de tarjeta de crédito. Este es un tema muy delicado. ¿Cuál es el riesgo? Esto podría hacer que se roben la información de esas tarjetas de crédito, obviamente robar datos, fraude, y al final del día de tener un impacto económico importante dentro de la organización. ¿Cómo identificar este tipo de vulnerabilidades? Pues tenemos que buscar cuáles son los algoritmos o protocolos criptográficos que tiene la aplicación. Cuando veamos el capítulo de criptografía, vamos a ver que varios de los mecanismos de criptográficos que utilizamos hoy día, pues ya están obsoletos, ya son hackeables. Entonces, si las personas que están desarrollando no tienen en cuenta eso, pues perdimos el año, definitivamente. Entonces, acá obviamente, ¿cómo prevenir? Utilizar protocolos y algoritmos criptográficos sólidos e implementarlos correctamente. Entonces, la pregunta aquí sería, dentro de sus organizaciones, ¿hacen desarrollo de aplicaciones? ¿Hacen desarrollo de páginas web al interno? ¿O tienen contratado esto? ¿Qué protocolos de encripción de datos están empleando? Bueno, ¿están empleando criptografía de datos, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. ¿Sí? En muchos de los casos, lamentablemente, la respuesta es no. Miremos, la inyección de código. O sea, ¿cuál es la amenaza? Que un atacante pueda inyectar un código malicioso en la entrada de una aplicación. ¿Esto qué podría conducir? Conducir al robo de datos. Porque si yo entro código malicioso y con ese código capturo el servidor, pues perdimos el año porque ya nos pueden robar la información, pueden destruir el servidor, pueden meterse ahí a otros servidores. ¿Cómo cómo identificamos esta vulnerabilidad? Tenemos que identificar cuáles son los mecanismos de validación de los datos de entrada. Si estamos haciendo validación de datos correcta y segura. ¿Sí? O sea, sí, porque estos temas de inyección de código tiene más de 20 años. Y esto que está documentado, si yo no le estoy colocando los mecanismos de control de autenticación válidos, pues perdí el año como desarrollador, definitivamente. En ese orden de ideas es la forma de prevenirlo, use mecanismos sólidos de validación de entrada para evitar que le metan código malicioso. O sea, a estas alturas del partido en el 2023, si a algún programador le hacen inyección de código, pues perdió el año, porque definitivamente está codificando sin ningún tipo de consideración de seguridad, porque este es uno de los más fáciles. Fíjense que acá lo teníamos, que en el 2017 era el número 1, pero ya bajó al número 3.
Entonces es algo que, regla número uno, no dar papaya y tener huecos de inyección de código, pues no hace sentido. El otro es un diseño inseguro. Si yo tengo que por un diseño inseguro, por definición, pues la amenaza es una aplicación que no está diseñada teniendo en cuenta la seguridad, pues el riesgo es total. Esto podría conducir a una variedad de problemas de seguridad como mecanismos de autenticación débiles, control de acceso a datos deficiente y registro y monitoreo inadecuados. Entonces, tenemos que mirar cómo está construida y diseñada la aplicación y si cumple alguna norma o estructura para el diseño sólido de aplicaciones. Vamos a mirar un poco de qué se trata. Entonces, ¿cómo prevenir? Tenemos que revisar el diseño, hacer una programación de diseño seguro por defecto, diseñar aplicaciones teniendo en cuenta la seguridad y utilizar prácticas de codificación segura. Este es un ejemplo de una inyección de un código malicioso. Fíjense que tenemos una página acá que es un formulario. Entonces, en ese formulario usualmente preguntan un user ID y un password, pero alguien lo que hace es le mete un código de SQL, ¿sí? ¿Y qué pasa? Le coloca para cualquier password. Lo que sucede es que cuando colocan este tipo de códigos o colocan 1+1 o, por ejemplo, colocan porque usualmente si yo desarrollo mal, yo voy a tener una rutina que dice si el usuario corresponde y el password corresponde, siga. O si el usuario está mal, dígale que está mal, o el password está mal, siga. Pero si yo le coloco acá un código y le dice 1 es igual a 1, por decir algo, y cualquier dato acá, cuando esto se convierte y se revisa al interno de la aplicación, pues voy a entrar de una, sin yo saber el usuario, el password del servidor. Aquí me puedo meter a todos los detalles de la base de datos y tener acceso a toda la base de datos porque alguien desarrolló esto tan mal que yo le coloqué un código de inyección. Porque usualmente, ¿qué pasa? El usuario que desarrolló la aplicación toma el user ID y el password y ejecuta una consulta a una base de datos, usualmente una base de datos SQL como MySQL o SQL Server o cualquier otra base de datos SQL o SQL, bueno, diferentes fabricantes. Y que como lo que sigue es una consulta SQL, si yo le meto una consulta SQL y lo que sigue en programación es una consulta SQL, porque no hubo un filtrado de datos, perdí el año. Miremos, otro, configuración incorrecta de seguridad. Una aplicación no está configurada, o sea, la vulnerabilidad, configuración incorrecta de seguridad. ¿Cuál es la amenaza? Una aplicación no está configurada de forma segura. ¿Cuál es el riesgo? Esto podría generar una variedad de problemas de seguridad como contraseñas débiles, software obsoleto y puertos abiertos. Si yo no tengo en cuenta este tipo de cosas, si yo no tengo configurada bien esta aplicación, pues definitivamente voy a estar en problemas. ¿Cómo poder identificar la vulnerabilidad? Miremos cuál es la configuración de la aplicación. Si por alguna razón estoy empleando un telnet o estoy utilizando FTP, que son protocolos para transportar datos inseguros, que el password y la clave van en la transmisión de los datos, pues perdí el año. ¿Cómo prevenir? Configurar correctamente las aplicaciones y mantenerlas actualizadas, asegurándonos de utilizar puertos seguros y contraseñas fuertes, de manera tal que evitemos este tipo de problemas. Componentes vulnerables y obsoletos como otra vulnerabilidad. Aquí la amenaza es que una aplicación utiliza componentes que son vulnerables a un ataque. Recordemos que, acuérdese del caso de los Panama Papers, que utilizaban software desactualizado, ¿sí? O sea, utilizaban una plataforma de WordPress con el manejo de los plugins de correo desactualizados y con vulnerabilidades. Pues el riesgo es esto podría generar una variedad de problemas de seguridad como robo de datos, fraude o otra actividad maliciosa, porque pues básicamente lo que hago es ejecuto un exploit, tengo acceso a la plataforma y ya perdió el año del desarrollador porque tuve acceso a su aplicación. ¿Cómo identificar esta vulnerabilidad? Haga un barrido por
por los módulos que está utilizando su aplicación, mirar si todos los plugins, librerías están actualizados o no. En la internet, si yo desarrollo en Python o desarrollo en JavaScript o en PHP, están documentadas si las librerías están actualizadas o no. Porque si están desactualizadas, eso es un papayazo. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes tienen herramientas para escanear las aplicaciones. Y las aplicaciones y van a identificar fácilmente usted cómo construyó su aplicación, si está utilizando A, B, C o D componente, y por ahí se le van a entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer la tarea de estar revisando si yo tengo o no las librerías, los plugins actualizados. Esa es la actividad. Como tal, hay que hacer la tarea de sentarse a mirar. Otro, vulnerabilidad, fallos de identificación y autenticación. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza acá es si una aplicación no autentica correctamente a los usuarios o cuando no protege adecuadamente las credenciales de los usuarios, esto podría conducir al acceso no autorizado a una aplicación y sus datos. O sea, si yo como tal, la autenticación que tengo es una autenticación donde, por ejemplo, y el usuario y el password lo estoy empleando, lo estoy consiguiendo con un GET, pues perdí el año porque toda esa información va de forma transparente por la web. Entonces alguien me puede coger un analizador de protocolos y mirar qué estoy enviando. ¿Cómo identificamos esto? Pues buscar debilidades en los mecanismos de autenticación y autorización. ¿Cuáles son esos mecanismos de autenticación y autorización que tenemos? Si estamos, por ejemplo, permitiendo que el usuario tenga claves de más de, no sé, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, 6 dígitos, o sin clave, por decir algo. Porque yo fácilmente le puedo correr una rutina de fuerza bruta y entrar por fuerza bruta al servidor. ¿Cuál es la idea? Implementar mecanismos sólidos de autenticación y autorización y utilizar privilegios mínimos. Este tema es fundamental. Acordémonos que como desarrolladores deberíamos entonces asegurarnos que los usuarios que utilicemos dentro de los servidores tengan el privilegio mínimo. Cosa que si nos comprometen en su usuario y si su usuario no tiene acceso a prácticamente nada, pues estamos, hemos dicho, reducimos el área de exposición que tenemos. Otra vulnerabilidad, que son fallos de integridad de software y datos. Entonces, un segundito. Bueno, un momentico, por favor. Listo, vamos bien. Listo, entonces, fallos de integridad de software y datos. Una aplicación, la amenaza es que una aplicación no protege adecuadamente sus datos de modificaciones no autorizadas. O sea, si yo permito que diferentes personas modifiquen inclusive los datos, y si esos datos son datos confidenciales o personales, si doy permiso o bien permito que personas externas fácilmente puedan ver y modificar esos datos, pues realmente estamos en problemas. ¿Esto a qué nos puede llevar? Al robo de datos, fraude, porque alguien modificó, por ejemplo, entró a una base de datos de contabilidad y ahí están los valores de nómina y alguien cambió el valor de la nómina y perdimos el año. ¿Cómo identificamos esta vulnerabilidad? Buscar debilidades en los mecanismos de protección de datos de la aplicación. De nuevo tenemos que mirar si estamos o no estableciendo mecanismos de encripción de datos. Y una pregunta sencilla para los desarrolladores de las empresas de ustedes, o si ustedes hacen desarrollo de aplicaciones, ¿ustedes están encriptando datos? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es un tema no menor. Supongamos que ustedes tienen una base de datos de clientes donde ahí hay datos personales y no los encriptan y les hacen un ransomware, les inyectan un ransomware y luego les están diciendo, señores, tenemos los datos de sus clientes, ya no los robamos, tenemos los datos de sus clientes, con lo cual ustedes deben hacer una consignación, una transferencia por Bitcoin para recuperarlos. ¿Qué pasaría si ustedes tuviesen encriptados los datos?
pues que lo que harían es que se la ponen mucho más difícil ¿cómo se llama? A los ciberdelincuentes, porque si tienen encriptados los datos y protegidos esos datos, digámoslo así, con respecto al acceso, pues vamos a ponérsela muy, pero muy difícil ¿cómo se llama? A los ciberdelincuentes. Acuérdense que lo único seguro es un equipo que está apagado y que está bajo varios metros bajo tierra, con varios policías, con varios guardias protegiéndolo, porque que me puedan copiar o robar los discos o cosas de esas encriptados también se puede dar, pero se la vamos a poner mucho más difícil con temas de datos encriptados, digámoslo así. No quiere decir que no sean desencriptables, sino lamentablemente se dan casos. No sé si ustedes se acuerdan en la maratón de Boston hace varios años, que hubo un atentado al final de la carrera y hubo varios muertos. Entonces identificaron al celular de uno de los atacantes y era un celular marca iPhone. Entonces le pidieron a iPhone que por favor desbloqueara el celular y desprotegiera el celular para poder identificar qué era lo que estaba haciendo ese delincuente. Pues Apple pues no autorizó, pero, pero las autoridades norteamericanas consiguieron mecanismos con terceros de cómo hacerlo. ¿Sí? Obviamente fue bastante costoso hacer eso, porque no todas las compañías en el mundo hacen ese tipo de cosas, por ejemplo para dispositivos de iPhone, pero finalmente lo lograron y lamentablemente eso es un tema que tenemos que revisar. Lo que tenemos que revisar es nosotros como responsables de seguridad asegurarnos que tenemos protegidos los datos y con los mecanismos de protección y encripción como tal. Que eso se la vamos a poner muy difícil a los ciberdelincuentes. Otro punto, ¿cómo poder prevenir esta vulnerabilidad? Implemente mecanismos sólidos de protección de datos con encriptación y control de acceso. Sencillo. Veamos otra vulnerabilidad, el registro de seguridad y fallas de monitoreo. Entonces, una aplicación que no registra, ¿cuál es la amenaza? Una aplicación no registra ni supervisa adecuadamente los eventos de seguridad. ¿Cuál es el riesgo? Esto podría dificultar la detección de respuesta a los ataques. Si yo no tengo un sistema que deje una evidencia que alguien se conectó, cuándo se conectó, desde qué usuario se conectó, qué datos modificó, pues realmente vas a tener problemas para hacer ese seguimiento y poder tener un sistema de respuesta ante esta situación. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo identificar esta vulnerabilidad? Debemos buscar debilidades en los mecanismos de registro y monitoreo de la aplicación. Si tenemos mecanismos de registro y monitoreo de la aplicación, porque lamentablemente muchas de las veces se desarrollan aplicaciones y no se llevan un registro o un monitoreo de lo que está pasando, un manejo de eventos. ¿Qué deberíamos hacer? Implementar mecanismos sólidos de registro, monitoreo y revisarlos periódicamente y asegurarnos y que la auditoría esté clara en hacer un seguimiento a todos estos elementos de manera tal que estemos claros que podemos hacer un seguimiento a la aplicación. Falsificación de solicitud del lado del servidor o SSRF. Un atacante, ¿cuál es la amenaza acá? Un atacante puede engañar a una aplicación para que realice una solicitud no deseada a un servidor de terceros. ¿Cuál es el riesgo? Que puede usarse para robar datos o lanzar ataques de denegación de servicio. Es cuando nuestros equipos se vuelven zombies para que ataquen a terceros o que inclusive también se utiliza para que hagan criptografía de datos, criptografía de monedas, minado de monedas, por ejemplo. O sea, toman el control del servidor y el servidor lo utilizan para lo que quieran. Y desde allí pueden atacar a otros servidores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificar esta vulnerabilidad? Busque debilidades en el mecanismo de manejo de solicitudes de la aplicación. O sea, si yo tengo claro qué tipo de solicitudes me puede generar un servidor y si identifico solicitudes no autorizadas o no conocidas,
puedo identificar que esta situación esté pasando, que alguien haya tomado control de mi servidor para hacer actividades no autorizadas. ¿Qué deberíamos acá hacer? Implementar mecanismos sólidos de validación de entrada para evitar que se inyecte código malicioso. ¿Por qué? Porque usualmente esto llegó porque en los formularios de los usuarios, de nuevo, me inyectan códigos maliciosos, me inyectan, como les comenté, códigos de SQL para accesar a las bases de datos, o me inyectan aplicaciones dependiendo de JavaScript, de PHP, Python o otros lenguajes, de manera tal que los ejecutan y ahí abren puertas traseras para tomar control de los servidores. Con esto acabamos de mirar estos 10 principales riesgos que tiene OWASP, que son los que usualmente se encuentran, digámoslo así, en la Internet. Entonces, si uno le ataca a esos 10, obviamente hay muchísimos más. De hecho, hay otra organización que lleva un registro de los 25. Entonces, los desarrolladores de aplicaciones dentro de estas organizaciones deberían estar haciendo seguimiento al OWASP mínimo para hacer una revisión de sus plataformas. Bien. Hablemos entonces ahora de los mecanismos de seguridad de aplicaciones. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos más o menos bien. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de mecanismos de seguridad, vamos a mirar que en el anillo interno, acá, tenemos el modelo tradicional de desarrollo de una aplicación. Establezco los requisitos, hago el diseño, el desarrollo, hago las pruebas e implemento. Es un círculo. Usualmente hago eso. ¿Cómo hago el desarrollo de software seguro? Entonces, cuando estoy haciendo los requisitos, tengo que hacer una evaluación de riesgos. Es decir, ¿qué me implica ese requisito de manera tal que lo contemple dentro del diseño? Ahora bien, cuando estoy diseñando, debería yo también estar haciendo una revisión y modelado de las posibles amenazas que yo podría tener, de manera tal que esa revisión que yo haga mi código la contemple dentro del desarrollo, de manera tal que el desarrollo que yo haga no tengan esas amenazas. Y acá viene el primer análisis, se llama análisis estático. Entonces, piensen por un momento lo siguiente. Ustedes se acuerdan o han escuchado hablar de hacking ético, ¿cierto? Que es que alguien cogió una herramienta y comenzó a hacer pruebas de vulnerabilidad. En este caso no se trata de hacer eso, se trata de, hay herramientas inclusive de open source y pagadas también, donde yo le cargo todo el software con todas las librerías y todo el desarrollo que yo he hecho a esta herramienta. Esta herramienta lee todas las líneas de código, el programa que yo haya hecho en PHP, en JavaScript, en Python, en C, en Java, en Perl, en diferentes lenguajes de programación y las librerías. Entonces yo tengo librerías de diferentes fabricantes, todas las meto ahí. Le digo, señor, hágame un análisis estático de la aplicación. Y lo interesante es que esta herramienta al final me dice, mire, en su aplicación, en tal línea de código, usted tiene una implementación insegura. Pilas, así no es, sino utilice tal mecanismo. En tal librería que está utilizando, acá hay unas vulnerabilidades detectadas, con lo cual debe actualizar ese código. Y así sucesivamente, llamadas a bases de datos. Oiga, acá tiene en el desarrollo del software, acá ubico que tiene puertos abiertos para todo el tema de inyección de código, de inyecciones de comandos de SQL o comandos o inyección de diferentes tipos de código. Todo eso lo hace el análisis estático. O sea, estamos en el 13 de junio de 2023. A estas alturas hay herramientas inclusive gratuitas que hacen una evaluación del software que tengamos al interno de nuestras organizaciones. Luego, no es aceptable que alguien diga, pero es que aquí en la empresa nadie sabe. No, hay herramientas que cogen el código, hacen un análisis y le dicen, mire señor, acá encontré
50 amenazas críticas, 200 que son para, digámoslo así, en amarillo, que ponga la atención que esto se puede complicar. Y, acá, y tantas 2000 que son malas prácticas de desarrollo de software. ¿Sí? Entonces, si yo hago este análisis estático después de que tuve todo evaluación de riesgos, revisión del modelado y tal, cuando ya comencé a hacer eso, ahí. Ahora bien, luego vienen las pruebas de ya ese software, cuando ya corregí todos estos temas que lo encontré estáticos, vienen otras pruebas. Entonces estas ya son las pruebas, ya en, digámoslo así, en preproducción, en pruebas, ya con, digámoslo así, la aplicación funcionando. Y entonces acá yo hago otro tipo de pruebas y hay otras herramientas para poder hacer ese monitoreo. Inclusive acá puedo hacer hackinético y otro tipo de cosas ya con la aplicación montada, de manera tal que estoy asegurando que antes de que yo vaya a desplegarlo y sacarlo al aire, pues lo tenga aprobado. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Después de que yo despliegue, yo debería estar de todas maneras haciendo una evaluación y monitoreo de los registros de logs de mis aplicaciones, de manera tal que si identifico algo, vuelve y comienza el ciclo para estar depurando y asegurándome que tenga un desarrollo adecuado de aplicaciones. Esto en términos de hoy día se llama DevSecOps. Hoy día está muy de moda hablar de DevOps. DevOps es todos los mecanismos ágiles de desarrollo de aplicaciones, entrega de aplicaciones y llevarlos al área operativa lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces hay un ciclo que se llama el ciclo de DevOps. Inclusive que con todas las plataformas en cloud me permiten hacer que esto sea muy fácil. Mientras yo coloco algo en producción, identifico algo rápidamente, lo pongo en desarrollo y lo voy entregando y el tiempo de implementación de esto es muy rápido. Pero si yo no tengo en cuenta el tema de seguridad, pues va a perder el año. Porque la idea es que yo incorpore la seguridad dentro del modelo y dentro del desarrollo está la seguridad, en la entrega, como les mencioné, está la seguridad y en la operación tenga siempre involucrada la seguridad. De manera tal que esta filosofía de trabajo que se llama DevSecOps enfoca la colaboración, la automatización y las pruebas de seguridad continuas a lo largo del ciclo de vida de la implementación o desarrollo de un software. Y esto es lo que deberíamos implementar al interno de nuestras organizaciones. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Esto es importante, volvemos a la lámina que estaba al comienzo. Acuérdense, ¿qué nos decía la lámina? Nos decía que es más costoso ponerse a resolver un problema o una aplicación cuando está en producción, entre 30 y 60 veces es más costoso que hacerlo antes, hacerlo oportunamente. De manera tal que si yo utilizo una técnica como la de DevOps, ¿sí? Me permite ir trabajando en las primeras etapas de desarrollo del software, identificando los posibles ajustes, de manera tal que yo pueda identificar y abordar las vulnerabilidades y las amenazas en una etapa temprana. De manera tal que vamos a reducir el daño que pueden incluir que pueden representar estas vulnerabilidades cuando se vuelven un incidente. Y así vamos a desarrollar plataformas mucho más resilientes, digámoslo así. Y al final del día vamos a tener un sistema más robusto y un sistema más seguro. ¿Cómo estamos de tiempo? Veamos. No, estamos perfectos. ¿Qué buenas prácticas podemos seguir para todo este tema de desarrollo de aplicaciones de manera segura? Entonces, aquí hay varias áreas. Uno que tiene que ver con la autenticación. Esto es como un resumen. Autenticación, validación de datos, autorización, gestión de sesiones, manejo de errores, inicio de sesión y cifrado. Miremos. Autenticación. Acá vimos varios métodos de autenticación, varias consideraciones con respecto a la autenticación de las aplicaciones. Si utilizamos una autenticación por contraseña, que al menos la autenticación requiera 12 caracteres como lo recomienda la NIS, que podamos estar
tener la posibilidad de bloquear, si un usuario se equivocó 3 o 4 veces, que bloqueemos ese usuario, que no le dejemos abierto que alguien coja una aplicación de fuerza bruta y por fuerza bruta pues le saca el usuario y el password, sino que implementemos un control de bloqueo por número de intentos fallidos. Controlar muy bien este tema de olvidé mi contraseña, porque si olvidé mi contraseña, y aquí viene el tema del phishing, porque si yo, digámoslo así, capturo el celular o el correo de alguien, digámoslo así, entonces yo puedo decir, olvidé mi contraseña, ¡puf! Le enviaron la contraseña al correo y ya, perdió el año porque ya sé cuál es el password del usuario. ¿Cuál es la idea? La idea es que en lo posible podamos implementar mecanismos de doble factor de autenticación, de manera tal que no sea suficiente con eso, sino que yo tenga un mecanismo de doble autenticación para proteger más y tener una autenticación mucho más robusta. El otro es, en desarrollo de aplicaciones web, hay posibilidad de emplear métodos POST y POST-GET. La idea es que cuando yo utilice, esté solicitando información de usuario y clave, siga las recomendaciones de desarrollo de código seguro para manejar ese usuario, esa clave. Porque dependiendo de los métodos, si encripto o no y cómo manejo los datos, pues voy a tener problemas si alguien le da por colocar un analizador de protocolos y mirar los datos que yo estoy enviando. La validación de datos, que este es uno de los más importantes y aquí es por donde se meten la mayoría de los problemas a los servidores. Entonces, que cuando yo tenga un formulario, por ejemplo en la web o en una aplicación general, cuando yo tenga un formulario que esté pidiéndole datos al usuario, yo tenga los controles para evitar que alguien que me metió un comando de SQL, ese comando de SQL vaya y consulte la base de datos y me rompa mi base de datos. La idea es que yo filtre eso, como es algo que está conocido hace más de 20 años, en todos los lenguajes de programación yo puedo controlar que eso no pase. Si eso pasa hoy día, pues graves. O sea, definitivamente quien está desarrollando no está haciéndolo de manera correcta, haciendo desarrollos seguros, sino está comprometiendo de plano a la empresa. Validar los datos antes de devolverlos al cliente. Este es otro tema interesante y es, a mí me pueden hacer una inyección de datos, perdón, una inyección de código, y si yo le presento esos datos usualmente al cliente, voy a tener serios problemas porque yo puedo colocarle un comando o la directriz de que ejecute un programa y ese programa, si yo hago man in the middle, podría hacer que otro usuario digamos así, estoy exponiendo los datos cuando lo estoy devolviendo al cliente. ¿Sí? El otro es evaluar de que no me estén mandando comandos. ¿Sí? Antes de hacer cualquier cosa, que yo pueda, lo que se llama sanitizar los datos de entrada, de manera tal que no voy a permitir que me ejecuten código de HTML, de JavaScript, de PHP, de nada. Yo voy a revisar muy bien cómo capturo esos datos. Validar la longitud de los datos. Entonces, ¿por qué? Porque alguien puede decir, no, voy a meterle todos los caracteres que yo pueda a la parte de campos de entrada. Si yo no limito la longitud de los campos de entrada, es posible que yo tenga problemas con los buffers de mi aplicación y mi aplicación colapse. Y en ese colapso es un punto de vulnerabilidad para la aplicación para que por ahí se me puedan colar. Entonces, el que desarrolle la aplicación debe estar revisando muy bien estos temas de validación de datos. Autorización. Y esto tiene que ver que yo debo estar enlazado muy bien con la parte de autenticación, que la página que la persona va a acceder, el perfil que yo tengo de esa persona es el adecuado, que yo tenga el perfil mínimo para que ese usuario pueda entrar a esa página. Si esa aplicación que está trabajando allí
corresponde al privilegio mínimo que tiene el usuario, o sea, al contexto que se tiene para entrar, o sea, que la autorización esté dada para un usuario que tenga un privilegio mínimo y que tenga acceso a esa página. De manera tal que en todo momento yo debo tener claro que quién puede accesar qué página dentro de mi servidor. No solo con que tenga usuario y password ya puedo entrar a todo lado, no. Yo al interno de cada página yo debería estar controlando quiénes, con qué perfil pueden accesar cada página dentro de mi organización. Gestión de sesiones. En muchos de los casos, por ejemplo, es muy buena práctica si el usuario está conectado pero no ha hecho una actividad en 15 minutos, automáticamente lo deslogueo, ¿sí? De manera tal que tenga control yo de las sesiones y que por ahí no se queden sesiones pegadas donde alguien pueda entrar y aprovecharse de esa situación, ¿sí? Hacer el manejo de sesiones, manejo de cookies de manera segura para hacer la gestión de sesiones de los usuarios. El manejo de errores. Cuando yo manejo errores, pues lo que yo les decía, no divulgar información que debe permanecer privada, por decir algo, no, es que hubo un problema con la base de datos y el nombre de la base de datos es tal. O sea, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que dicen, hubo un error en el acceso a la base de datos usuarios. Uy, ya el ciberatacante ya sabe que la aplicación se llama, la lista se llama usuarios, por ejemplo. Entonces ya estamos dando información que no deberíamos estar dando. Es el que desarrolla la aplicación debe estar muy claro que el manejo de los errores. Entonces no le va a decir al usuario, discúlpeme, tuve problemas en acceso a la base de datos usuarios y a la base de tal cosa. No, porque ya le estamos dando información al ciberdelincuente que por ahí se nos cuela, porque ya dice, bueno, entonces como dice la base de datos usuarios, ahora el comando de inyección de SQL voy a hacerlo por ahí. Y perdió el año. Ya con eso quedó frito ese desarrollador y por ahí derecho de la empresa. Bueno, limpiar completamente las condiciones de errores de la pantalla y ser muy cuidadosos con el manejo de errores. En muchas de las veces lo sentimos, no está disponible la aplicación. Si sabemos que ya el usuario está haciendo algo que no corresponde, muy polite decirle, muy diplomáticamente, decirle, disculpe, no podemos procesar su sesión. Ya, listo. El tema de inicio de sesión. Evitar el registro de datos sensibles con contraseña no más. ¿Sí? Ojalá utilizar factor de doble autenticación. ¿Y que por qué? Porque si me comprometen la contraseña con un ataque de phishing, pues definitivamente ya tuvieron acceso a todo ese usuario y si ese usuario tiene múltiples privilegios, por ahí perdimos el año porque pues por ahí se nos entra en el servidor. El manejo de la información, o sea, el manejo de la información de datos de entrada que yo estoy colocando es fundamental, de manera tal que yo valide esos datos de registro, de manera tal que lo que yo tenga en mi base de datos sean datos que son consecuentes a un usuario, que correspondan al registro de un usuario, y que yo controle el registro, no que me lo controle quien se está conectando. Si yo pido muchos datos, la pregunta es, ¿yo debo pedirle todos esos datos al usuario? Acordémonos que hay un tema de ley de protección de datos en varios países, con lo cual yo debo explicar por qué estoy tomando un montón de datos del usuario y para qué lo estoy haciendo. Y bueno, tener en cuenta la posible suplementación de registros en el proceso de inicio de sesión. Cifrado. Yo en general yo no debería almacenar contraseñas, sino lo que debería almacenar es un hash con un valor de sal. ¿Esto qué significa? Que yo a cualquier palabra o frase yo puedo hacerle una operación matemática que me genera un número. Ese número se llama hash, lo vamos a mirar en criptografía. Si yo a eso le adiciono
un elemento adicional, lo pongo más difíciles. ¿Para qué? Porque si por alguna razón el ciberdelincuente capturó mis archivos e intenta hacer un ataque de violación de hash, y estoy empleando un mecanismo como MD5 o SHA-1 como hash, pues perdí el año. Pero si lo tengo protegido con SHA-2, por ejemplo, que es un mecanismo de encripción de datos, de hash, pues vamos a mirar que vamos a tener una serie de ventajas desde el punto de vista de seguridad. Si vamos en lo posible utilizar una encripción de la transmisión. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una conexión a un banco, usualmente dicen, estableció un túnel seguro, pero ese túnel que yo lo haga con una sesión de TLS versión 1, 2 o superior, y estar monitoreando que la versión TLS sea la adecuada para proteger los datos. Porque si lo hace con SSL ya es un protocolo vulnerable, que por ahí me podían conocer los datos que yo tengo. Bueno, esta es como una lista de las buenas prácticas que yo debería contemplar para el manejo de desarrollo de software seguro y que nos puede ayudar a el interno de nuestras organizaciones podamos implementar servidores al público o a nuestros usuarios de manera segura. Bueno, hasta aquí tenemos las dos sesiones, la sesión 4 y la sesión 5. A continuación voy ¿cómo se llama? A dejar de compartir y comenzamos con las preguntas. Bueno, entonces aún no veo preguntas. A ver en el chat acá. Las presentaciones. No veo preguntas con respecto a estos dos temas que acabamos de ver. Los dos temas, les recuerdo, el primer tema que vimos fue el tema de gestión de identidades y de acceso. Y el tema que acabamos de ver es el tema de seguridad de las aplicaciones. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si me están escuchando porque no. Mira, ¿qué paso debo tomar para evitar inyecciones de código? Entonces, gracias Eduardo por tu pregunta. Entonces, dependiendo del programa, del lenguaje de programación que tú estés trabajando, si ya es JavaScript, si es PHP, si es Python, Java, C, diferentes lenguajes de programación, están documentadas, digámoslo así, los mecanismos de protección contra ataques de inyección. Y realmente el tema es sencillo, y es que cuando yo capturo los parámetros de usuario y password, por ejemplo, o cualquier otro dato que yo capture del usuario, yo debo asegurarme de que no haya códigos de SQL, por ejemplo, allí, o comandos de SQL embebidos. Que si yo pedí un password de 8 caracteres, solamente voy a aceptar 8 caracteres, o 10 caracteres, o 16 caracteres, y entre esos caracteres no pueden haber ninguna, por ejemplo, estructura de manejo de, por ejemplo, de HTML, que menor que, mayor que, pregunta, no puede haber ningún comando, ya sea de ningún lenguaje de programación, sino solamente estrictamente lo de usuario y password, que son las letras. Yo debería capturar cada letra, por ejemplo, y meterlo en un arreglo, y hacer un procesamiento y validación de cada letra y en un arreglo, y después de que ya lo tenga, yo convertir eso, no mandarlo nunca directo a la base de datos, sino hacer una conversión donde yo me asegure que los datos que yo tengo allí de entrada son datos controlados y que voy a hacer una
consulta directa, perdón, una consulta segura a mi base de datos de SQL. Luego, en ese orden de ideas, ese proceso se llama sanitización. Entonces, si estás desarrollando código en PHP, por decir algo, o en JavaScript, entonces puedes buscar en la internet formas de sanitizar datos en un formulario en JavaScript o en PHP. Y de esa manera vas a tener un mecanismo para hacer una validación de los datos. Esas validaciones es mejor hacerlas en el front o en el backend. La respuesta es en el backend, las validaciones fuertes, hacerlas en el backend. ¿Por qué? Porque el usuario perfectamente puede modificar la lógica de tu aplicación y borrar cualquier control que tú tengas. Con lo cual, las validaciones que tú tengas en el formulario es para asegurarse que, por ejemplo, sí entró los datos, pero la validación de cada dato tiene que ser en el backend por definición. Viene otra pregunta, gracias Víctor. Viene Luis Alberto Godoy, dice, no sé si esta pregunta es valiosa en este momento, pero ¿qué herramientas podemos usar para hacer un chequeo de usuarios válidos y no válidos en las aplicaciones? A ver, la persona que desarrolló o el grupo de personas que desarrolló debe definir justamente qué usuarios tiene definida la aplicación para manejar los datos. Y de aquí ahí doy un ejemplo. No sé si alguno de ustedes conoce, por ejemplo, WordPress, que es un manejador de contenido muy conocido, que es de open source y es gratuito. ¿Cuál es el problema? El problema es que el manejo de la base de datos se hace con un solo usuario de la base de datos. Con lo cual, si yo me comprometo, si yo me hago un ataque de inyección de código SQL, pues estoy utilizando el usuario de root para accesar a la base de datos. Con lo cual, yo debería revisar muy bien qué usuarios defino para mi base de datos, que no tiene necesariamente que ser el usuario root para hacer una consulta. Yo puedo hacer un usuario que solamente consulte y que no tenga derechos de escritura. Con lo cual, como programador, debería estar revisando qué usuario consulta la base de datos y qué derechos y propiedades tiene su usuario que consulta la base de datos. Si solamente son de lectura o también de escritura, por ejemplo. Pero eso es algo que yo debo hacer junto con la persona que maneja la base de datos, si no es el mismo desarrollador, para asegurarnos que estemos los dos en la misma área. Si estamos hablando obviamente de desarrollo de una aplicación en casa, luego en ese orden de ideas deberíamos estar, además de seguir las prácticas de mejores prácticas de seguridad, de codificación, deberíamos documentar los diferentes elementos, de manera tal que si la persona por alguna razón ya no está, sí esté documentado qué usuarios tienen derecho a hacer qué. Ese sería, dice, ¿cuál de todos los métodos de autenticación es el mejor? La idea es utilizar, ojalá más de uno, utilizar varios factores se llama múltiples factores de autenticación, de manera tal que si uno de esos factores de autenticación es comprometido, yo por lo menos tenga uno alterno para poder aún fortalecer para aún mantener control de la seguridad. ¿Habría alguna manera que pueda, dice Luis Alberto, habría alguna manera que pueda hacer algunas consultas particulares sobre un par de temas de ciberseguridad? Claro, puedes colocar acá las preguntas y las preguntas que queden. Si no las respondemos acá en esta sesión, las podemos responder fuera de la sesión. Viene acá una pregunta. Buenas noches. ¿Qué criterios de desarrollo seguro se deben aplicar cuando se adquiere una plataforma de software as a service? Bueno, vamos a mirar estamos cerca de la sesión. Vamos a ver un segundo cuando vamos a mirar la parte de cloud. Justamente la próxima clase que tenemos en 8 días, vamos a mirar todo el tema de seguridad en la nube. Vamos a ver los modelos de computación en la nube, donde uno de ellos es el modelo de software as a service. Vamos a mirar
¿quién tiene el deber y el compromiso de velar por cada parte del modelo? En algunos de los casos, el modelo de software as a service es el proveedor, con lo cual tenemos que revisar de qué manera podríamos asegurarnos que el proveedor esté cumpliendo con lo que corresponde para asegurarnos que ha desarrollado un código seguro. Y eso lo podemos ver en la siguiente sesión, que justamente va a ser la próxima, que es el seguridad en la nube, modelos de computación en la nube, riesgos y amenazas de seguridad en la nube y control de seguridad en la nube. Acá viene otra pregunta. Eduardo, muchas gracias, profe, muy interesante la clase. Muchas gracias, Eduardo. Veamos. Bueno, yo creo que con esto que hemos hablado, está claro que debemos volver a nuestras organizaciones y revisar con los desarrolladores de aplicaciones, o si tenemos contratistas, si tienen y siguen mecanismos de desarrollo de código seguro. Porque si no lo están haciendo, créanme que pues todo esto finalmente se va a ver después cuando lamentablemente nos ataquen. Pero si podemos revisar el código previamente, hemos avanzado montones. Y hagamos tareas proactivas, ¿sí? No esperando que alguien nos haga una auditoría externa no autorizada. Bueno, no sé qué otra pregunta hay con respecto a estas dos sesiones, la sesión de seguridad de las aplicaciones y gestión de identidades y accesos. Vamos a ver en la siguiente sesión que el tema de gestiones de identidades y accesos es fundamental cuando trabajemos en la nube, porque los proveedores de nube ahí nos entregan una serie de herramientas bastante poderosas que debemos tener muy claro qué es lo que estamos haciendo para poder gestionar esas identidades y esos accesos. Y ahí el riesgo grave es cuando justamente hacemos, digámoslo así, configuraciones erróneas e inseguras y por ahí se nos mete porque pues no configuramos correctamente las herramientas que nos dieron los proveedores. Bueno, no sé qué otra pregunta podamos tener. Bueno, no sé cómo vamos con el curso. Qué pena tanta información, pero esta información hay que conocerla, porque al final del día cosas tan sencillas como las que vimos hoy nos pueden causar serios problemas y que usualmente son por donde están los huecos. Si la casa está más mal construida, con cualquier vientico se nos cae. Entonces son consideraciones que debemos tener en cuenta. No sé si haya más preguntas, alguna observación o comentario del curso. Muchas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas, a Eduardo Maya, a Luis Alberto. Eduardo Maya pregunta, ¿hay manera de acceder al material de las presentaciones? Y el material de las presentaciones las estamos enviando. Ya esta semana estaremos enviando las dos que tuvimos hoy. Sí, el acceso a las grabaciones también lo van a tener al final del curso, de todas las grabaciones. También vamos a tener el acceso a las grabaciones y yo les he dejado mis datos por si alguien quiere contactarme posteriormente. Hugo Ramón, todo muy claro, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Hugo, por conectarte. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, estamos atentos a la siguiente sesión. Vamos a ver dos temas que son bien interesantes también. Bueno, el tema de seguridad en la nube. Si alcanzamos, vemos el tema de criptografía, aunque no creo, porque es que el tema de seguridad en la nube es muy grande. Pero si alcanzamos, veremos el tema de criptografía, algunos algoritmos criptográficos, firmas y certificados digitales, infraestructura de clave pública, protocolos criptográficos. Eso es lo que seguiría dentro del programa. Es probable que alcancemos a hacer esos dos. Luego vendría todo el tema de gestión de riesgos de ciberseguridad, con todo el tema de evaluación y gestión de riesgos, estrategias y controles y mitigación de riesgos, monitoreo y reporte de riesgos. Luego, ¿cómo hacemos el tema de respuesta a incidentes, recuperación ante desastres, planificación de respuesta a incidentes,
estrategias de recuperación ante desastres, planificación de la continuidad del negocio. Estos son temas claves que deberíamos realizar sí o sí y preparados ante una situación de emergencia, que estemos ya preparados. Luego, en el capítulo 10 vemos todo el tema de hacking ético y pruebas de penetración. Y ya para finalizar son las recomendaciones a nivel de empresa de la línea básica de seguridad y las recomendaciones a nivel personal de la línea básica de seguridad. Dice Jenny, muchas gracias, feliz noche. Voy a publicar acá mis datos. Mis datos siempre lo van a encontrar en la última página de la presentación. No sé si están viendo. Acá está. Mis datos, ahí me pueden enviar alguna pregunta, consulta que tengan con respecto a las charlas que se han dado, el curso. Yo encantado de escuchar su retroalimentación de cómo vamos en el curso. Sobra decir que pues, la información que se ha presentado acá tiene derechos de autor y está obviamente destinada para que ustedes puedan conocer todos los conocimientos en torno al curso de ciberseguridad. Bueno, esto sería todo lo que tenemos por esta sesión. Muchísimas gracias. Qué bueno que esta vez no tuvimos problemas de estabilidad en la línea de comunicación. Entonces, agradeciéndoles a todos por la sesión. No sé si haya preguntas adicionales, aquí quedo atento. Si no, hemos terminado la sesión por esta noche. Muchísimas gracias a todos.